Tú puedes, mami. Te amo. Capítulo número 5. La muerte de los padres. Los adultos en edades jóvenes y medias realmente se encuentran en el medio, entre sus padres y sus hijos, y con diversos grados de dependencia de ambos. Generalmente, en algún momento de la Edad Media, muere uno o ambos padres y los hijos adultos se convierten en los mayores de la familia. Los factores clave que determinan la forma en que el fallecimiento de un padre afectará a un hijo adulto son la naturaleza de la relación con ese padre, la edad del hijo cuando ocurre la muerte, la madurez emocional del hijo sobreviviente, el periodo de advertencia previo a la muerte y el tiempo que el padre y el hijo han dedicado a discutir los aspectos tanto prácticos como emocionales que comprende el deceso del padre. Obviamente, la elaboración del duelo por el fallecimiento de un padre será más fácil cuanta más edad y madurez tenga el hijo o la hija, cuanto más largo haya sido el tiempo de advertencia y cuanta más franca haya sido la relación entre padre e hijo. Cuando un hijo joven pierde a un padre, o el deceso es repentino, o la relación era tensa, el duelo puede permanecer sin resolverse durante años. Las etapas de recuperación y la elaboración del duelo después del fallecimiento de un padre, por lo general, no son tan inhabilitantes o intensas como cuando se pierde a un cónyuge, amante o hijo. Es de esperarse que los padres mueran antes que sus hijos y por consiguiente, hasta un cierto grado, todos estamos preparados para el fallecimiento de nuestros padres. Nunca resulta fácil aceptar la pérdida de una relación emocional que nos es importante, pero la mayoría de nosotros tenemos una noción previa de que es normal y justo que llegue la muerte cuando ya se es mayor y se ha tenido la oportunidad de vivir lo suficiente para llevar al cabo algunas o todas las tareas del ciclo de la vida. Es mucho más fácil resignarse a este tipo de pérdida sin el sentimiento de rabia que surge cuando fallece un niño o un adulto joven. Dependencia prolongada de los padres. Cuando muere uno de los padres, la edad del niño influye en la forma en que manejará el dolor. Para un niño pequeño, la muerte de un padre es un misterio. Con frecuencia, el niño tendrá sentimientos de culpa y pensará que él causó el fallecimiento con alguna acción mala o perversa. O lo puede invadir el temor de ser abandonado o castigado. Joan perdió a su madre en una epidemia de tifoidea cuando tenía 5 años de edad. 3 semanas más tarde, un hermano mayor murió de la misma enfermedad. Joan era demasiado niña para comprender la muerte. Solo sabía que su madre había desaparecido. Esa pérdida traumática creó en Joan para toda su vida el temor de perder a las personas que amaba a través de la muerte. Su ansiedad creció con los años y finalmente se manifestó en el temor de perderse a sí misma en el recelo ante su propia muerte. Cada vez que un amigo, conocido o familiar se enfermaba seriamente o fallecía, Joan se sobrecogía de terror y sentía que ella sería la siguiente en enfermarse y morir. Siendo una vulnerable niña de 5 años, era demasiado pequeña para comprender su pérdida y parte de su misterio persistió en su mente. Debido a que su madre y hermano habían muerto por una enfermedad, cualquier dolencia en su vida revivió esos mismos sentimientos de temor y espanto a perder a alguien esencial para su sobrevivencia.
Finalmente, después de un corto tratamiento, Joan adquirió la capacidad para reconocer sus sentimientos de ansiedad y reemplazarlos con pensamientos y sentimientos positivos. Con el tiempo, le fue posible terminar la elaboración del duelo, reconociendo el amor por su madre, y pudo liberarse de la dependencia que todavía sentía como una prolongación de su infancia. Sin embargo, en cualquier edad, un hijo es vulnerable al fallecimiento de un padre. Si la relación padre-hijo nunca pudo progresar hacia una relación de adulto a adulto, independientemente de la edad del hijo, lo más probable es que con el deceso se reactivarán todos los temores infantiles a ser abandonado. Los mismos sentimientos se pueden experimentar con la muerte de un padrastro o tutor o abuelo que haya sido una figura significativa en el crecimiento de una persona. Vera tenía 56 años de edad cuando murió su madre repentinamente de un ataque cardíaco. Siempre había amado y respetado a su madre como una persona mayor con autoridad y poder. Aun cuando Vera ya era abuela, a su vez, actuaba como una niña pequeña cuando estaba cerca de su madre. Incluso cambiaba la voz y se le oía como una niña cuando hablaba acerca de su madre. Durante casi 2 años después de la muerte de su madre, Vera se sintió totalmente abandonada y perdida, como se podría sentir una niña pequeña, pues en este caso el fallecimiento tuvo un efecto devastador. Desarrolló una úlcera gástrica y sufría ataque tras ataque de gripe. Durante el periodo de duelo, prácticamente le fue imposible dirigir su vida en una forma normal. Finalmente, después de buscar ayuda profesional para resolver estos problemas, reconoció que ya no era una niña, sino una mujer adulta. Al aceptar este hecho, adquirió más fortaleza y más seguridad en sí misma. Su dependencia extrema disminuyó y pudo despedir a su madre en una forma sana. Tiempo después, en un matrimonio reciente en la familia, Vera asumió el papel de matriarca, reemplazando a su madre en la jerarquía familiar. La muerte de un padre es una pérdida particularmente dolorosa cuando un hijo se identifica de manera profunda con el padre que muere. Y suele suceder que el otro padre, el que permanece vivo, se convierte en el blanco de resentimiento, enojo y otros sentimientos violentos. Consideremos a Roger, quien sentía una estrecha conexión con su padre y lo respetaba profundamente. Cuando el padre murió después de una enfermedad larga y penosa, Roger, que era ingeniero y trabajaba en otro estado, se sintió culpable por no haber estado cerca de su padre para haberle aliviado el dolor en su último año vivo. Su padre había sido un hombre expresivo, exitoso en los negocios y muy amigable. Roger es todo lo contrario, callado, retraído y con pocos amigos. A los ojos de Roger, su padre no podía cometer ningún error. Años después, en Roger aún persiste esa conexión con su padre y no ha podido superar la primera etapa del duelo, la negación. Además de idealizar a su padre, Roger siempre desconfió de su madre. No le fue entonces difícil convencerse a sí mismo de que ella no había apoyado al padre moribundo en la forma en que él lo hubiese hecho. Culpaba a su madre por la enfermedad y subsiguiente muerte de su padre. Roger generalizó el odio hacia su madre a todas las mujeres, un sentimiento que lo ha dominado durante 10 años.
Ahora tiene 43 años de edad, nunca se ha casado y solo ha tenido relaciones con una mujer. Esa mujer tenía 33 años más que él, casi la edad de su abuela, la única mujer en quien ha tenido confianza. Roger no terminará el proceso de recuperación y continuará con su vida tal cual hasta que acepte las diferencias entre él y su padre. A la larga, Roger tendrá que conformarse con recordar a su padre de modo realista. Debe ver a su padre como un hombre normal, con defectos, y aceptar el hecho de su muerte. Antes de que pueda adoptar la posición del hombre en la familia o en cualquier relación, un papel para el que se siente inadecuado, debe enterrar psicológicamente a su padre. Asimismo, la muerte de un padre puede intensificar otras crisis emocionales que estén ocurriendo en la vida de un hijo al mismo tiempo. En la película Locura de la Edad Madura, la muerte del padre es uno de los acontecimientos que dispara una conducta de irresponsabilidad en el protagonista de 40 años. El avance de los años en él mismo, la partida del hijo hacia la universidad, las grandes responsabilidades en los negocios y la muerte del patriarca de la familia provocan que el personaje diga, suplicante, pero yo no quiero ser el papá. En efecto, huye de su casa y tiene una aventura con una jovencita en un intento por sacudirse las crecientes responsabilidades de la edad. Las raíces de la relación padre-hijo son tan profundas que en ocasiones los vínculos permanecen vivos durante mucho tiempo después de la muerte del padre, como en el caso de Roger. Algunas veces el hijo se esforzará por cumplir las fantasías o sueños incompletos del padre. Marge, por ejemplo, fue la mayor de 5 hijos. Durante los primeros 6 años de su vida, su padre la trató como al hijo que había deseado, hasta que nació el primer varón. Después, gradualmente, al crecer el chico, lo suficiente para acompañar al padre en las partidas de caza o de pesca, como Marge lo había hecho en el pasado, su hermano la reemplazó como compañero de su padre. Marge tenía 23 años cuando la repentina muerte del padre sacudió a toda la familia. Poco después del fallecimiento, Marge presentó una solicitud de admisión en la escuela de leyes. Siempre había planeado obtener el título de abogada, porque su padre toda su vida había anhelado serlo y nunca lo había logrado. Ahora, en su honor, trataba de ser lo que él no pudo alcanzar para sí. Marge se sorprendió ante la sensación de alivio y liberación que experimentó cuando la escuela de leyes rechazó su solicitud. Cuando finalmente ingresó a la universidad, cursó sus propias áreas de interés, las cuales no se relacionaban con las leyes. A un nivel inconsciente había deseado complacer a su padre y recuperar el amor que ella sintió que se le había negado al nacer su hermano. La sensación de alivio la hizo percibir que necesitaba profundizar más en la muerte de su padre y la ayudó a emprender su propia vida. Cuando la identificación con un padre es mayor que con el otro, es natural que el fallecimiento de ese padre provoque un impacto mayor en el hijo. También presenta una oportunidad perfecta para enfrentarse a las emociones que tengamos enterradas. Si el proceso del duelo se maneja en su totalidad en términos prácticos y psicológicos, el hijo puede avanzar a áreas nuevas de desarrollo y madurez. La muerte de un padre es la oportunidad para progresar, no para una regresión.
Terminación de asuntos pendientes. En la sociedad occidental, donde muchas de nuestras relaciones están llenas de cortesía superficial, cuando muere un padre, por lo general queda una gran cantidad de asuntos pendientes. Las relaciones que son más difíciles de aclarar y con las que cuesta más trabajo ser abierto y honesto son las que están cargadas con un fuerte contenido emocional. Son aquellas en las que sentimos que podemos perder mucho si somos sinceros acerca de nuestros verdaderos sentimientos, valores y actitudes. En consecuencia, los padres y los hijos continúan desempeñando los roles antiguos durante años y nunca se tratan mutuamente como adultos. He conocido personas de más de 40 años que temen fumar delante de sus padres, aunque lo hacen regularmente en su vida diaria. Aducen que están tratando de proteger los sentimientos de sus padres y respetan su posición acerca de los fumadores. Sin embargo, esta relación con los padres es deshonesta. En realidad, se están tratando de proteger a sí mismos de la desaprobación de mamá o papá. No son lo suficientemente seguros o maduros para arriesgarse a una posible desaprobación y afirmar su independencia como adultos. Los padres son nuestras primeras figuras de autoridad. Cuando muere un padre en una relación de ese tipo, el hijo puede sentir alivio de que ya no tendrá que seguir fingiendo. Pero después del alivio se siente culpable por sentir ese alivio. Por tanto, no queda libre. Debido a que la relación fue falsa y superficial, el hijo tendrá que terminar su propio proceso de madurez, de convertirse en un adulto independiente, separado después de la muerte del padre. Esa tarea puede ser igual de difícil que cuando el padre estaba vivo. Y si el hijo no puede con su propia lucha, permitirá que el padre fallecido continúe teniendo el poder para aprobar y desaprobar su conducta por el resto de su vida. La presencia del padre o la madre será constante en la cabeza del hijo en la forma de mensajes y conciencia acerca de su comportamiento. Si mamá sigue diciendo que el fumar es malo o inmoral, la hija no podrá disfrutar un cigarrillo sin sentir una punzada de culpabilidad. La adolescencia es la época típica para romper con los valores, actitudes y poder paternos. Pero si, como adulto, aún no has logrado una separación total, te apremio a que lo hagas lo antes posible. Después de que el padre fallece, es mucho más difícil romper con esos esquemas y convertirse en una persona independiente y autosuficiente. El saneamiento de las relaciones con los padres puede sentirse como algo extremadamente atemorizante y amenazante, sobre todo cuando sabes que no aprueban algo que es parte de ti. Uno de los mejores caminos consiste en sentirte seguro de lo que realmente tienes que decir o hacer para ser libre o independiente. Las palabras altisonantes y las censuras se pueden evitar si sabes lo que quieres comunicar a tu padre. Es poco lo que se logra con erupciones espontáneas de enojo y hostilidad que más bien pueden introducir una cuña entre tus padres y tú. Piensa claramente lo que quieres que comprendan tus padres. Después ensaya en la imaginación una escena en la que se los dices. Mientras ensayas, observa cualquier temor, sentimiento de frustración o enojo u otras emociones que experimentes. Asimismo, presta atención a tu cuerpo. Trata de percibir las áreas de tensión física como dolor de estómago, calambres, dolor de cabeza, cambios en la respiración, tensión a lo largo de la espina, etc.
Lo más probable es que vuelvas a experimentar una tensión física en las antiguas áreas crónicas que estableciste tiempo atrás, como una respuesta a los temores infantiles ante la figura de autoridad adulta que representaban tus padres. Cuando ensayes y entres en contacto con las tensiones y temores emocionales y físicas, reconócelas y trata de deshacerte de ellas. Esto requerirá cierto esfuerzo de tu parte. Repite la misma escena en tu imaginación hasta que puedas hacerlo sin ningún sentimiento o reacción. Tal vez tengas que repetirla varias veces, pero no te rindas. Si te quedas o te sientes estancado, discútelo con un terapeuta. Algunas veces, si los puntos en los cuales discrepan son demasiado serios, quizás sería más inteligente o más fácil terminar los asuntos pendientes con otros métodos, como el escribir una carta que nunca envíes, pero en la que digas todas las cosas que querían salirte del pecho y nunca lo hicieron. Es conveniente obtener consejo profesional antes de decidirse a la confrontación. Una vez que hayas terminado este ensayo y planeado el proceso, deberás acercarte a tus padres con los puntos que deseas aclarar. Diles que quieres hablar con ellos sobre un asunto serio y pregúntales cuándo sería conveniente para ellos. Si puedes estimar el tiempo que se llevará, díselos también. Si tú estableces la agenda o el tema de la conversación y el lapso de tiempo que estás dispuesto a pasar con ellos, entonces tú serás quien controle la situación. Y, lo que es más importante, ya has desactivado la bomba emocional. Después del primer paso, las cosas se vuelven más fáciles. Tendrás entonces la capacidad para dirigir la conversación y no serás susceptible a quedar atrapado en las antiguas formas de manipulación. Cuando te reúnas con tus padres, empieza por darles una idea de lo que quieres tratar. Unas cuantas palabras de introducción como: me es difícil decir esto, pero quiero hacerlo porque para mí es importante ser sincero con ustedes. Les comunicarás que intentas reafirmarte a ti mismo y que tu propósito es serio. Procura que tu mensaje sea directo y se apoye en hechos. Las frases más sencillas son las mejores. Mi amigo el fumador podría decirles a sus padres algo así: mamá y papá, quiero que sepan que fumo cigarrillos y no lo he hecho durante años. Estoy cansado de ocultárselos. En este momento, mi intención es seguir fumando. Si ustedes desaprueban mi conducta, como temo que lo hagan, espero que no me desaprobarán a mí. Y si es así, lamento mucho perder su amor por ahora, pero tengo que ser honesto conmigo mismo. Cuanto más serio sea el punto de discrepancia, más difícil será discutirlo con tus padres. El comunicarle a un padre que se opone terminantemente al divorcio, que tu matrimonio ha terminado, o a una abuela esperanzada que has decidido no tener hijos, puede parecer cruel, pero probablemente sea más hiriente el dejar a tus padres con la duda o la esperanza y que tú te sientas constantemente culpable. Un hijo que decide no participar en el negocio de la familia, como su padre siempre supuso que lo haría, tendrá que proceder en función de aquellos valores que, para él, son más importantes. También, por ejemplo, el revelar la homosexualidad a un padre que se horroriza ante la sola idea es uno de los momentos más duros. Con seguridad, tus padres tratarán de seguir los patrones establecidos desde tiempo atrás para tratar contigo: negativas, regaños, amenazas de castigo. Estas primeras reacciones se pueden extender incluso
a prometer que te eliminarán de su testamento o te amenazarán con retirarte su amor en alguna forma. Sin embargo, si estás preparado para lo peor, sus amenazas no tendrán éxito esta vez. Te estás sosteniendo sobre tus propios pies. Sin importar el costo, habrás dado un paso fundamental hacia la reafirmación de tu propia persona. La respuesta paternal más usual consiste en poner en práctica los viejos medios para controlarte, como cuando eras pequeño. Pero cuando se den cuenta de que ya no funciona ese método, lo más seguro es que se moderen y te acepten como eres. Se pueden requerir algún tiempo para que se adapten a los cambios en la relación. Dales todo el tiempo que necesiten. Recuerda que tú también lo precisaste para reunir el valor para enfrentarte el problema tú mismo. Proponles que lo piensen calmadamente y cuando estén dispuestos y quieran discutir el punto más extensamente, muéstrate accesible. Si tu padre se ha decepcionado de ti, ya no está en tus manos remediar la situación. Tú has dado un paso para redefinir la relación. Ahora son tus padres quienes tienen que ajustar sus expectativas. La aceptación del cambio puede ser aún más difícil para tus padres. Se han acostumbrado a los viejos medios durante más tiempo que tú. Quizás reciban la noticia en silencio, una forma de negación, y sencillamente se rehúsen a hablar más del asunto. Tal vez pueden sorprenderte y ser más receptivos de lo que esperas. Mantén abiertas tus opciones. Son pocos los padres que están dispuestos a perder el contacto con sus hijos y a la larga aceptarán los cambios en ti y en tu relación con ellos. Recuerda, el cambio siempre es difícil, particularmente cuando intervienen las emociones. Se requiere saber renunciar a formas conocidas de hacer las cosas, incluso si las viejas maneras no funcionaban ni eran honestas, pero eran cómodas como un viejo par de pantuflas. Las antiguas formas son cómodas. Es posible que sientas una punzada de tristeza al deshacerte de esos viejos amigos, pero las antiguas convenciones deben desaparecer para dar paso a las nuevas. Algunas veces, la parte más atemorizante puede ser que todavía no sepas cuál será el nuevo sistema para relacionarte con tus padres, y puesto que conoces el antiguo, las viejas pantuflas, te puedes sentir más seguro y con menos riesgo si te aferras a él. Pero vale la pena y resulta muy gratificante al avanzar a nuevos niveles de madurez. El segundo obstáculo todavía es arduo, pero es más fácil que el primero. Una vez que se inicia el diálogo abierto con los padres, no resulta difícil continuarlo. Además, los beneficios pueden ser enormes. Pueden empezar a relacionarse unos con otros como verdaderos seres humanos. Se reconocerán mejor mutuamente y puedes encontrar una profundidad de amor que quizás nunca supiste que estaba ahí. Diane sintió resentimiento hacia su madre durante años. Cada vez que Diane se trasladaba a otra ciudad, su madre la seguía en un plazo de 6 meses. La madre cada vez estaba más inhabilitada a causa de una enfermedad respiratoria y sus demandas del tiempo y la energía de Diane eran crecientes. Antes del último traslado, Diane se sentía enojada y resentida. Hizo acopio de valor y le dijo a su madre lo que sentía. Ambas quedaron inquietas por un tiempo, pero al exponer francamente los sentimientos y las alternativas disponibles, las dos aceptaron la realidad de la situación. Diane y su madre
determinaron una solución que fuera cómoda para ambas. Cuando se trasladaron a la nueva ciudad, Diane encontró un departamento de 2 recámaras para su madre y después empleó a una ama de llaves que viviese con ella y ocupara el segundo dormitorio. Diane la visitaba con frecuencia y la llevaba al médico y de compras. Durante el proceso de solución del problema, ambas pudieron enfrentarse a la inminente muerte de la madre y se dieron apoyo mutuo. Su relación se volvió más estrecha que nunca y con frecuencia pudieron expresarse mutuamente un amor sincero y profundo. La capacidad para discutir la salud de un padre o su muerte cercana es importante para estar en posición de terminar los asuntos pendientes entre ustedes y despedirse. Pero se requiere una honestidad que debe derivar de la sinceridad en otros asuntos y sentimientos. Después del fallecimiento de un padre. Si tu padre ya falleció, entonces quizás te será más difícil solucionar los puntos problemáticos en la relación, ya que no es posible un encuentro cara a cara. Si descubres que te resulta demasiado difícil poner en claro los problemas por ti mismo, consulta a un asesor profesional o a una psicoterapeuta. Generalmente, una terapia a corto plazo te puede ayudar a salir del estancamiento y liberarte de las cadenas del pasado. Los asuntos pendientes con los padres es un tema constante que escucho de mis pacientes. En años recientes, los cambios en los roles sexuales y en la estructura familiar han condenado, criticado y dificultado el papel de los padres, especialmente el de la madre. Si alienta la autosuficiencia e independencia de sus hijos, se le acusa de ser fría, distante o insensible. Si es cálida y amorosa, se le califica de represiva y manipuladora. La maternidad o paternidad son una paradoja. Si reconoces lo difícil que es la labor de ser padre, madre, podrás alcanzar mayores avances en el duelo de un padre fallecido o reestructurar positivamente tu relación con uno que aún vive. Alábalos por sus victorias y perdónalos por sus omisiones, errores y faltas, y adopta la misma actitud para contigo mismo. No fuiste perfecto de niño y afortunadamente no tienes que ser perfecto como adulto. Sé amable y cariñoso contigo y con los demás en tu vida, sean vivos o muertos. Algunas veces, un hijo o una hija vive con la convicción inconsciente de que morirá a la misma edad o antes a la que murió un padre amado. Recientemente, una amiga perdió a su esposo a los 48 años. En el funeral, expresé mis condolencias y mencioné su edad. Mi amiga me dijo que realmente no le había sorprendido el ataque al corazón que había sufrido su marido y su muerte repentina. Su esposo siempre le había dicho que moriría antes de los 50 años porque su padre había muerto a esa edad. Claramente este hombre no podía superar a su padre viviendo más que él y eligió acortar su vida cuando murió. Otra amiga, Marlene, cuyo padre murió a los 44 años, empezó a poner en orden sus bienes cerca de un año antes de llegar a esa edad. Hizo su testamento, nombró albacea para sus bienes, seleccionó la música que se tocaría en su funeral
hizo arreglos para donar sus órganos y sostuvo largas discusiones con sus hijos acerca de los recuerdos que quería cada uno. En esa época estaba extremadamente ocupada dando clases y preparándose para un viaje internacional, pero se vio impulsada a terminar con esta tarea. Al acercarse su cumpleaños y el aniversario de la muerte de su padre, desarrolló una severa ansiedad y le era imposible explicar sus persistentes sentimientos de temor. Finalmente, acudió a una terapeuta y comprendió que nunca había terminado la elaboración del duelo por la muerte de su padre. Solo había enterrado y reprimido el dolor y el enojo con él por haberse muerto y haberla abandonado. Inconscientemente todavía quería estar con él y por ello dispuso terminar su vida a la misma edad que su padre. La terapia la ayudó para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo y, en poco tiempo, por fin pudo enterrarlo, psicológicamente esta vez. Cuando el duelo no se elabora eficazmente a la muerte de uno de los padres, el fallecimiento del segundo frecuentemente nos presenta la oportunidad de terminar el duelo por ambos. Una vez que han muerto los dos padres, se finaliza la transición de niño a adulto, de la generación intermedia a la de más edad. Algunas veces también surge la sensación de que una vida sustituye a otra. En mi propia familia nació una sobrina 2 semanas después de la muerte de su abuelo y la celebración de bienvenida para la niña tuvo visos amargos y dulces al mismo tiempo. Sin embargo, el dolor se aminoró con la alegría por la nueva vida. Otro fenómeno común, especialmente en los matrimonios de muchos años, es que uno de los cónyuges muere poco tiempo después del fallecimiento del compañero. Así, en un plazo breve, los hijos se enfrentan a la muerte de ambos padres. Si la pareja es de edad avanzada, el sobreviviente puede experimentar una profunda sensación de soledad y muy pocos deseos de empezar una nueva vida. Para el que queda viudo, el anhelo por reunirse con su compañero se vuelve tan obsesivo que elige o quiere morirse. En esos casos, las personas mueren verdaderamente con el corazón roto. Cuando no hay causa física aparente, en realidad la ciencia conoce muy poco acerca del deseo de vivir y el deseo de morir. No obstante, muchos de nosotros estamos familiarizados con este fenómeno. Todos conocemos, directa o indirectamente, a alguna persona cuyo deseo de vivir la ayuda a vencer todos los obstáculos para la supervivencia, o a alguien con tantos deseos de morir que fallece sin una causa discernible. Continuación de la vida. Después del funeral, la vida vuelve a la normalidad para la mayoría de las personas. Sin embargo, si vivías en la misma casa con tu padre, su ausencia dejará un vacío más grande y se tendrán que hacer ajustes para cambiar las costumbres diarias y las rutinas establecidas. Emocionalmente, habrá sentimientos de tristeza, enojo, depresión e incluso alivio, especialmente después de una enfermedad prolongada que haya sido dolorosa para el paciente y estresante para la familia. Las respuestas emocionales cuando fallece un padre
por lo general son menos agudas que en el caso de otras muertes, y el duelo se resuelve en un plazo más corto, casi siempre de 6 meses a un año. Si la relación entre padre e hijo era la de dos adultos independientes, los problemas de autoestima e identidad son menos significativos cuando muere el padre. Lo más normal es que los hijos adultos hayan abandonado el nido y hayan formado una vida propia, sin un constante contacto diario con sus padres. Una vez que ha pasado el funeral, las demandas del trabajo y la familia y otros compromisos requieren que la persona afligida vuelva a las rutinas de la vida familiar, y la muerte del padre se le relega a un plano posterior. La muerte de un padre tiene el potencial para propiciar sentimientos positivos y negativos entre hermanos y hermanas. En ocasiones, lleva años resolver las cuestiones de los bienes. Un testamento claro y explícito por parte del padre puede ayudar a reducir esas dificultades. Esta es una razón válida para hablar de estas cosas antes de la muerte. Después es demasiado tarde. No obstante que la muerte de un padre puede ser la ocasión para que los hermanos renueven su cercanía, muchas veces los hermanos se separan unos de los otros después de que mueren sus padres. Las diferencias en criterios políticos y estilos de vida tienden a aumentar la brecha. El amor presente, el apoyo y el interés de la gran familia de tías, tíos y primos se está convirtiendo rápidamente en algo del pasado, excepto en unas cuantas comunidades pequeñas donde los lazos familiares y religiosos son todavía muy firmes. Los adultos que no han tenido hijos se sienten un tanto huérfanos cuando pierden a su familia. Necesitan incrementar sus amistades y estrechar las relaciones existentes para asegurar que el sistema de apoyo continúe. La muerte de los padres con frecuencia comporta sentimientos de nuestra propia muerte a medida que asumimos el papel del jefe de familia. A veces no existe nadie a quien pasarle la pelota. Puede ser triste imaginarse que no dejamos atrás ninguna nueva generación, aun si hemos escogido no tener hijos. Mantener a la vista estos sentimientos es importante durante la elaboración del duelo. No podemos garantizar el futuro, del mismo modo que no podemos cambiar el pasado. Las generaciones que nos suceden, así como las emociones conflictivas que provoca el duelo, pronto se enfocarán nuevamente en su forma adecuada a medida que retomemos a la vida normal. Los nietos. La muerte de los padres te puede acercar aún más a tus hijos, ya que ahora comprendes que en el ciclo normal de la vida algún día los dejarás. Los nietos también sufren por su pérdida. La severidad de la pena depende de la cercanía en la relación con el abuelo y de la edad del nieto. Un aspecto importante de la muerte de un abuelo es que ésta acerca al niño a la realidad de la futura muerte de los padres. Con frecuencia, la primera pérdida por muerte que experimenta un niño es la del abuelo. La forma en que los padres manejan su propio dolor se convierte en un modelo para que los niños elaboren las pérdidas por muerte en el futuro. Si el niño mantenía una relación íntima con el abuelo, su fallecimiento puede ser devastador para él. Si los nietos son adultos, cuando muere un abuelo, a menudo son el apoyo más cercano y efectivo que tiene un padre. Cuando murió mi madre, le pregunté a mi hijo ya crecido qué sentía al haber perdido a su abuela.
Me respondió: me sentí un poco triste por mí, pero aliviado por ti. Mi madre había estado enferma durante varios años antes de su muerte. Mi hijo pudo reconocer el estrés que causaba su enfermedad, principalmente en mí. Te amo, mami. No estás sola.